poco de una historia que venimos, como decíamos, produciendo desde ya hace algunas semanas. ¿Qué tenés para contarnos hoy? Abrimos una nueva edición de Al lado del camino, esta columna donde contamos siempre historias de vida marcadas por alguna situación en particular, y la de hoy no es la excepción. Así es, Meli. Bueno, yo lo estuve anunciando en las redes. Estuvimos en San José de la Esquina, nos fuimos hasta San José a hablar con Adriana. Adriana es hermana de una de las víctimas de la tragedia de Monticas. Vamos a contar un poquito la historia de María Belén. Y bueno, te dejo, Meli, para que dejes el título de la columna. Exacto. El título de la columna de hoy es Después de Monticas, una vida en pausa. Y van a entender el porqué de esto, ¿no? Es la historia de María Belén. Como decíamos, María Belén es una de las sobrevivientes de Monticas, y hace poco nos enteramos tristemente de el desenlace, que es su fallecimiento, hace algunas semanas nada más. A raíz de esto, sabiendo que era de San José de la Esquina, nos ponemos en contacto con su familia, que gentilmente nos cuenta la historia de María Belén antes de ese 2017 donde se ocurre la tragedia de Monticas que todos recordamos. Pero nos gustaría comenzar esta columna haciendo una introducción justamente a lo que ocurrió y por qué quizás algunos no están enterados de qué estamos hablando cuando decimos la tragedia de Monticas. Así es, Meli. Bueno, esto ocurrió en el año 2017. Yo recuerdo que era un día de mucho calor, creo que todos recordamos lo mismo. Fue un 24 de febrero, cerca de las 10:45, a la altura del kilómetro 779, entre Pérez y Zavalla, de la ruta 33. Bueno, dos unidades de la empresa Monticas chocaron de frente luego de que una invadiera el carril contrario. 13 personas murieron, 37 resultaron heridas y 13 personas antes de María Belén. Ahora son 14 las víctimas fatales de esa tragedia. Un siniestro que hasta el momento, no tenía precedentes, fue realmente impactante, no solo por la mecánica del choque, sino sobre todo por la cantidad de víctimas. Es algo que impresionó a toda la región. Ahora voy a decir también algo que sentimos todos los que usamos transporte público, pudo haber sido cualquiera de nosotros, y además también obviamente el saldo de víctimas, esto ha tomado una relevancia nacional, todos los medios hablando de esto, estábamos todos realmente muy impactados con esta noticia. Así es, Meli, como lo dijiste vos, fue una tragedia sin precedentes. Las causas del accidente, luego de que se hagan los peritajes y demás, determinan que el neumático delantero izquierdo de uno de los colectivos reventó, la unidad se cruzó de carril y ahí impacta de frente con el otro colectivo. Es la mayor tragedia vial de la provincia. Claro. Fue tremendo lo que se vivió ese día. Como lo dijiste vos, todos éramos usuarios de la línea de colectivos, los estudiantes, las personas que viajaban para trabajar. Ese día nadie imaginaba, nadie sabía quién podía estar arriba de ese colectivo, pero seguramente todos tenemos una persona conocida que estuvo ahí, que sobrevivió o no, porque realmente era una línea, era un horario también que era muy utilizado. Claro. Así que bueno, eso fue fatal, sí, para todos, marcó un antes y un después, por supuesto, en el uso del transporte público. Si hablamos de si cambió o no, si mejoró o no, bueno, tenemos muchas cosas para decir. Yo creo que lo que cambió fue la postura de uno a la hora de subirse a un colectivo, sí, de subirse a un transporte público, porque después de lo que pasó, obviamente todos quedamos con ese miedo, con ese resquemor, y antes tal vez no lo pensábamos y viajábamos en condiciones inhumanas y sí, subíamos en cualquier horario que nos pasaban a buscar, todos apretados, con calor, con frío. Veíamos que los coches se caían a pedazos porque sí, es una realidad, los reclamos eran constantes. Esto era la crónica de una tragedia anunciada, sí, claramente, pero bueno, como te digo,
Eso después hablamos un poquito más de lo que fue la justicia y demás, pero creo que lo que cambió un poco con esta tragedia es en lo que respecta a uno, el pensar antes de subirse a una unidad. Sí, comparto. Además, esto nos invadió el temor y también la impotencia de decir, todos lo veíamos venir. Era algo que se pudo prever porque era una situación que ya tenía reclamos, que los usuarios no paraban de quejarse y demás. Así que fue real la impotencia que todos sentimos y el temor a pudo ser cualquiera de nosotros. Ese recuerdo, esa charla, ese sentimiento también al ver las noticias. Le tocó a estos pasajeros y María Belén era una de ellas, que hasta ese día tenía una vida completamente normal, una persona joven, con un montón de sueños, proyectos, y que conocimos un poco más ahora de ese detrás de escena hasta ese día que ella toma ese colectivo, e incluso también fue muy loco hasta el porqué de su llegada a ese ómnibus. Así que, bueno, vamos a empezar a contar un poco sobre María Belén. Hasta el momento era una de las sobrevivientes y, bueno, hace algunas semanas nos enteramos de su fallecimiento, como decíamos. Así es, Meli. Bueno, María Belén Genga es de San José de la Esquina. Tenía 40 años el día que su vida cambió para siempre. Su vida y la vida de toda su familia, por supuesto. Ese 24 de febrero del 2017, María Belén tenía que viajar a la ciudad de Rosario para encontrarse con una amiga. María Belén era un ser de luz, así la define su hermana Adriana, con quien estuvimos charlando. Ella estuvo 10 años viviendo en España y quiso volver para estar con su familia, con su mamá, más que nada porque era una persona mayor. María Belén tiene 2 hermanas y tiene una diferencia de edad importante con ellas, por eso quería compartir un tiempo con su mamá que ya, bueno, estaba grande. Y acá está él, si se hubiese quedado allá, que nos decía su hermana Adriana, que también repetía a su mamá cuando vivía, porque bueno, ya falleció. Si ella se hubiese quedado allá, tal vez esto no hubiese pasado, no lo sabemos. Claro. Pero María Belén decidió volver para estar con su familia y la vida lamentablemente le tenía preparado algo terrible. Ese día nos cambió la vida a todos, fueron las palabras de Adriana, su hermana. El día del accidente, esa mañana, Adriana se fue temprano a trabajar. Ella era ayudante de cocina de una vecina de su mamá. Ella tenía que estar más o menos a las 7:15 de la mañana. Recuerda que va a su trabajo y todavía estaba cerrado, entonces se cruza a la casa de su madre. Y esa imagen, dijo, no me la voy a olvidar más. Estaba María Belén junto a su mamá, paradas como en un patio. La madre tenía un sauce inmenso y ellas dos estaban de espalda. Y bueno, Adriana se acerca y recuerda que les dice, ¿qué hacen las chicas? Algo así. Y bueno, y ahí recuerda a María Belén, que se da vuelta y le dice, ¿qué pasa, tatita? ¿Me veniste a despedir? Claro. Y Adriana le dice, no, si ya te despedí anoche. Y esas fueron las últimas palabras que ella recuerda de María Belén, que ella tiene ese recuerdo. Paradójicamente se fue a despedir. Claro. Porque nunca más la vio con vida, la escuchó hablar, escuchó su voz, porque ahí cambió todo, absolutamente todo. Cuesta por ahí entender, creo que nos costó a nosotros también, Meli, porque nosotros nos fuimos a San José de la Esquina para buscar esta historia y nos fuimos con una imagen, o por lo menos creíamos que nos íbamos a encontrar con otra cosa. Yo particularmente, cuando leo la noticia en los medios de que había fallecido María Belén, la sobreviviente de la tragedia, me imaginaba que me cuente su hermana Adriana que, bueno, no sé, María Belén estaba tal vez en una silla de rueda, con algunas dificultades. Claro, motrices. con algunas complicaciones a causa de los golpes, pero yo no sabía que María Belén estaba en el estado que ahora vamos a contar. Sigo contando un poco del día, el día que María Belén se tomó ese colectivo para nunca más volver. Esa mañana, después de tener esta conversación con su hermana Adriana, bueno, continúa su rutina.
Ese día una tía de María Belén tenía que viajar hasta Casilda. Se iba en un remis. Entonces María Belén, que se iba, como dijimos, a Rosario a encontrar con una amiga, aprovecha y dice: che, yo me voy con vos en el remis, me dejan en Casilda y yo en Casilda me tomo un colectivo que salía de Casilda más o menos 10 y 10 de la mañana para llegar al mediodía a Rosario. Y así fue. Se tomó ese remis con su familiar, llegaron a Casilda y incluso María Belén estaba muy apurada y decía: a mí déjenme directamente en la terminal porque yo quiero agarrar ese colectivo. Claro. Ese afán de agarrar ese colectivo, ¿no? Y lamentablemente lo llegó a alcanzar y llegó a subirse a ese colectivo. A las 10:45, más o menos, como dije antes, se produce el accidente entre Pérez y Zavalla. Ya Adriana recuerda que estaba en su casa con su marido por almorzar. Bueno, estaban mirando la tele y ahí empezó el boom, estalló la noticia en todos los medios, en todos los portales, por todos lados, del tremendo accidente que había ocurrido. En ese momento, Adriana no se percató de que María Belén podría llegar a estar en ese colectivo, porque podría ser cualquier colectivo, no había mucha información o había información cruzada. Claro. Se decía que era este coche, que era otro, que era de este horario, que venía de acá, que venía de allá. Y uno tampoco quiere pensar lo peor en claro. ese momento. Entonces, hasta el momento era como... Adriana estaba junto a su marido y comentaba: mirá, estos coches de Monticas. Quedó ahí. Hasta que Adriana decide llamar por teléfono y decir: la voy a llamar a Belén porque ella tenía que tomarse un colectivo. No creo, pero por las dudas la vamos a llamar por teléfono. Y ahí arrancan el caos. Claro. Porque Belén no respondía al teléfono. Claro. La preocupación comenzó a invadir a esa familia, que empezaron a comunicarse uno con otro. La mamá de María Belén la llama a Adriana y le dice: che, María Belén iba en ese colectivo. Bueno, Adriana trata de calmar a su mamá, decirle: bueno, mamá, no sabemos nada todavía, vos tranquila que yo voy a averiguar. Mientras, en simultáneo, Adriana estaba en comunicación con su otra hermana, con las amigas de Belén, con, bueno, toda una serie de cosas que había que hacer, porque eso era un caos, era un descontrol. No sabías a quién llamar, porque incluso se comunicaron con una prima de Casilda que se llegó hasta la terminal, pero la terminal de Casilda era un desastre de gente queriendo saber está tal persona, y bueno, era todo un desastre. Hasta que empiezan a preocuparse cada vez más porque no había noticias, porque no había señales de que Belén atienda ese teléfono. Y bueno, lamentablemente llega la peor noticia y se enteran de que María Belén estaba en el ECA. Claro. Estaba con vida, era una de las heridas de la tragedia de Monticas. Así que bueno, ahí empieza la logística de la familia para ponerse de acuerdo y viajar hacia la ciudad de Rosario. Claro. Cuando llegamos a ECA, dijo Adriana, eso no te imaginas lo que era. Claro. Era un mundo de gente, estaban todas las personas fallecidas, estaban todos los heridos, nadie te decía nada. Y bueno, finalmente ella puede dar con la sala en donde estaba María Belén y le advirtieron: está muy grave. No sabemos lo que va a pasar. Bueno, en ese momento Adriana prefiere no entrar, entra su marido, que la acompañó, que viajó, y bueno, cuando sale su marido de la sala le dice: no va a vivir, y bueno, ahí el panorama se complicó para todos. Claro. Cuando Adriana logra tomar coraje para entrar a verla, bueno, ahí ella me dice: Belén estaba toda quebrada. Claro. Toda quebrada. Cadera, rodilla, pelvis, cara. A ella la tuvieron que coser por dentro. Estuvo 3 días con mucha presión en la cabeza. A los 3 días dan un parte médico y había que operarla o se moría. Esas eran las palabras de los médicos. Claro. Ella tenía mucha sangre en la cabeza. Tienen que realizar esta operación. A Belén le sacan el cráneo
Estuvo más o menos un mes sin su cráneo para que se pueda liberar toda esa sangre. Si los médicos le dijeron que si servía, le volvían a colocar su mismo cráneo, y si no, tenían que ya ponerle uno fabricado ahí mismo en el hospital. Bueno, le volvieron a poner su cráneo al mes. La cabeza cada vez se le iba hundiendo más. Ella estuvo 1 mes y 3 días en terapia. Y después pasó a una terapia intermedia. Claro. En total estuvo 4 meses en el ECA. El panorama era el peor. Los médicos no sabían ni qué decir. Adriana no sabía ni qué pensar. Nadie entendía. Ella decía, ¿cómo puede ser? No, o sea, no puede ser. Yo necesito que Belén se despierte. Necesito... Claro. Y bueno, las cosas se iban complicando, el tiempo iba pasando y no había signos de una mejoría, de un avance. De nada, de absolutamente nada. El panorama era terrible. Había que hacer unas especies de cirugías, había que punzar la médula. Y ahí Adriana nos contaba que era algo increíble, porque llegaba el momento, planificaban la operación, planificaban la cirugía, y cuando llegaba el momento de hacerla, de pronto Belén volaba de fiebre. Claro. Luego le hacían una serie de chequeos y no tenía nada. Entonces, ahí ya nos vamos más al lado espiritual de decir, bueno, Belén no lo sentía, se resistía, no quería que se realice esa operación. Y bueno, así iba transcurriendo el tiempo. Claro. Los kinesiólogos le decían que si no había resultados hasta el año, más o menos, ya está. Iba a ser irreversible. Nunca claro. más, daño irreversible. Y estuvo 9 años, Meli. 9 años. Cualquiera que imagine un poco de este panorama, nos ponemos en los zapatos de esa familia que nunca dejó de lucharla y de pensar que había también alguna posibilidad. Yo, cuando hablábamos, ¿no?, con su hermana, pensaba en esto. Ella decía, yo la veía, ella estaba conmigo. Ella respiraba, ella estaba atendida y yo tenía esperanza de que algo se revierta. Entonces, con esa misma luz de esperanza, transcurrieron estos 9 años. Fue demasiado largo todo el tiempo que ha pasado en la búsqueda y en la espera de que algo ocurra. Desafortunadamente, lejos de eso, pasaron 4 meses, pasaron 5, o sea, iban pasando diferentes etapas en su tratamiento, pero bueno, nunca logró revertirse el daño, y tampoco ella mostrar ningún estímulo de que podría, a lo mejor a través de alguna terapia más específica, avanzar un poco en su estado de salud. Nada, absolutamente nada. Cuando llega el momento de que ella tenía que irse del hospital, porque bueno, ya está, ahí ya no había más nada para hacer, bueno, le sugieren una rehabilitación en APREPA, que es en San Jerónimo. Claro. Ahí, digamos, se manejan de esta forma. Si estás durante 3 meses y no mostrás ningún signo de alguna mejoría, como dijimos, te tenés que ir. Claro. Bueno, María Belén fue allá, estuvo los 3 meses. No, como dijimos, no hubo absolutamente nada, no hubo ninguna leve mejoría, algo que dijera, bueno, vamos por ahí, claro, estamos un tiempito más, pero vamos por acá, nada. Pasaron los 3 meses y bueno, ahí se tenían que ir. Así que bueno, se reunieron los familiares de María Belén con el abogado, con los médicos del ECA, y bueno, ahí decidieron que había que mandarla a su casa. Claro. Empezaron a tramitar todo el tema, había que conseguir una silla de ruedas, y bueno, allí retorna María Belén a San José de la Esquina. Ella tenía los ojos abiertos, la parte derecha de su cuerpo no funcionaba en absoluto. Al principio, muy al principio, hacía unos pequeños movimientos con la cabeza, pero solamente eso. Claro. Así que bueno, María Belén volvió a San José de la Esquina. Ella estuvo, ustedes se preguntarán, ¿a dónde, no? Bueno, volvió a casa de su mamá. Claro. Estuvo 5 años. Había que convertir esa habitación en una habitación de hospital. Claro.
Por supuesto. Allí estuvo 5 años. Ella estaba con fonoaudiólogos, con terapistas, con nutricionistas, con kinesiólogos, con enfermeras, con personas que la asistían todo el tiempo, por supuesto. Su mamá era una persona mayor y aparte el estado de Belén lo requería. Claro. Y acá es donde me detengo, porque obviamente la pregunta de todos es cómo se lleva a cabo esto en materia económica. Bueno, lo que es la provincia o a quien le competa digamos, el hacerse cargo, se hicieron cargo de todo lo que es, de toda esta parte de los cuidados paliativos, de toda la parte de lo que necesitó Belén en cuanto a medicina, a enfermeros, a kinesiólogos. Eso estaba todo cubierto. Todo. Los gastos estaban todos cubiertos. Y eso Adriana nos lo dejó bien claro. Claro. Tuvieron, por supuesto, en algún momento algunas dificultades porque tal vez las personas que venían a trabajar no estaban conformes con lo que le pagaban. Claro. Y ahí la familia tuvo que intervenir en ciertas cosas. A veces ponían dinero ellos, a veces iban a reuniones para decir, che, mira, necesitamos esto y esto, pero bueno, con alguna serie de dificultades, pero estaba cubierto el gasto. Entonces lo pudieron llevar a cabo durante 5 años en su casa. Pero ya llegó un momento en el que la provincia empezó o los médicos o la junta que determinaba que estaba a cargo de esta situación decía, bueno, vamos a sacar la fonoaudióloga, la vamos a sacar porque ya era en vano. Claro. y era real. Adrián nos dijo, no es que era un capricho de provincia, sino que era real, no tenía sentido. Vamos a sacar la fonoaudióloga, luego sacaron a una terapista, sacaron a la nutricionista y bueno, dejaron el kinesiólogo por cuestiones obvias y las enfermeras y las personas que la cuidaban. Pero ahí es cuando la familia tiene que tomar una decisión, porque la mamá estaba muy grande y ya María Belén no podía estar en su casa, era una realidad, así que deciden llevarla a un geriátrico. Allí recibía los mismos cuidados, con la diferencia de que, bueno, estaba 24/7 atendida y, bueno, todos estaban más tranquilos con esta decisión. Y también esa madre, que ya era una mamá mayor, con todo lo que sufría, porque Adriana nos decía, mi mamá se levantaba a la madrugada y se asomaba a la pieza y la miraba. Y, bueno, convivir con tu hija en ese estado debe haber sido tremendo. Y por lo menos, bueno, la llevaron a este geriátrico donde, bueno, la atendieron hasta el último día. Allí estuvo 4 años. 4 años, claro. 4 años en el geriátrico. Ella falleció ahí en el geriátrico. En el medio, bueno, se podrán imaginar. Nadie se resistía a la idea de que esto iba a ser así durante tanto tiempo. Adriana me decía a mí, algunas personas me decían, vos sos egoísta porque vos la querés tener acá, pero vos pensá en el dolor. María Belén era un vegetal, y duele decirlo, pero era real. Adriana nos decía, se le notaba en la cara el sufrimiento, el dolor. Estaba toda contraída, tenía la cabeza hundida, cada vez se deterioraba más. Claro. No tenía más musculatura en el último tiempo. Ya era insalubre verla así. El 12 de julio, finalmente, pudo el alma de María Belén, por así decirlo, pudo salir de ese cuerpo donde estuvo encerrado durante 9 años y finalmente María Belén falleció. Ellos ya se estaban preparando para ese día porque los médicos ya le venían advirtiendo que se estaba deteriorando mucho. Ella tenía una escara muy grande, que finalmente complicó toda la situación y finalmente María Belén fallece en el geriátrico con su hermana, con sus hermanas que siempre estuvieron ahí al lado, con su sobrino. Fue realmente un golpe muy duro. Adriana nos dijo, vos te imaginarás que uno va haciendo el duelo durante esos 9 años, pero no, porque vos la tenías ahí, la podías ver, si bien ella no mostraba ningún signo de nada. Sí tenía una conexión muy especial con el marido de Adriana, ella nos dijo eso,
cuando llegaba el marido de Adriana, que se acercaba a María Belén, es como que se miraban, se conectaban, ella notaba esa conexión. En el medio, Adriana, la verdad que también cabe destacar, y abro un paréntesis acá, en el medio de todo esto que estaba pasando, de estos 9 años, Adriana pierde a su marido y a su mamá en un lapso de 17 días de diferencia. Imagínate, nos decía que yo me quedé sin mi mamá, sin mi marido y después sin mi hermana. Claro. Así que realmente lo que vivió Adriana también fue tremendo, lo que vivió la familia completa, ¿no? En el medio, bueno, se empezaron a adaptar a esta vida de tener a María Belén postrada en una cama, en un geriátrico. Claro. Y sin certezas de nada, porque si bien uno empieza a leer o a buscar información, bueno, ya está, es irreversible, no se va a despertar nunca más, pero vos tenés la esperanza de que algún día suene ese teléfono, te llamen y te digan, despertó. Claro. Pero no. Algo se modificó, Claro. algo cambió. Yo leía antes y las personas que entran en un estado vegetativo suelen vivir, más o menos, dicen, entre 3 y 5 años. María Belén vivió 9 años encerrada en su propio cuerpo. Y acá está lo contradictorio, ¿no? María Belén era un alma libre, era una persona que viajaba constantemente, ella era profesora de yoga, de danzas árabes, tenía una libertad que la caracterizaba. Un modo de vida, como una filosofía de vida en realidad muy libre. Claro. Nos hablaba Adriana y cada vez que hablaba de ella, por supuesto, sus ojos brillaban, ¿eh? Esto también queremos destacarlo. Estamos viendo la foto de María Belén. Dijo, ella siempre estaba vestida de blanco, ella era un ser libre, le encantaba viajar. Su único propósito era ahorrar para eso, para seguir recorriendo. De hecho, tenía un viaje próximo antes del accidente, que digamos, el día del accidente estaba dejando como algunas cosas resueltas porque se iba de viaje a la India. Claro, así es. Eso en una carta que escribió un familiar de María Belén la definen como un pájaro libre. Y ese pájaro finalmente, ¿cómo terminó, no? Encerrado en su propio cuerpo. Claro. María Belén iba a viajar a la India en pocos días, por eso acá está lo que hablábamos al principio cuando yo te decía que tuvo ese cruce de palabras con Adriana de me viniste a despedir. Ella se había despedido de varias personas ya, de varias amistades, de varios familiares, porque se estaba pronto a ir a la India. Entonces es como que se llegó a despedir en cierto modo para siempre, porque ella nunca más volvió de ese viaje a Casilda para encontrarse con Rosario, su amiga, perdón, para encontrarse con su amiga. Bueno, el viaje a la India quedó en un segundo plano y todos hablan de eso, ¿no? De que días anteriores ella había ido a casas de amigos, de familiares, a despedirse porque iba a viajar y bueno, finalmente esa despedida fue tal y fue para siempre. Claro. Fueron 9 años, yo lo que quiero destacar es que fueron 9 años donde María Belén, su cuerpo, como querramos decirle, fue sostenido por el amor incondicional de toda una familia. Así es. Familia, amigos, que supieron acompañar ese estado durante 9 años. Cualquiera que haya pasado por la dolencia de un familiar, por la despedida de alguien, sabe que parece eterno. Y quizás son meses. Acá estamos hablando de 9 años. 9 años, es un montón. Es un montón. Por eso te decía, Meli, que cuando nosotros fuimos a San José, que nos fuimos a encontrar con Adriana, no entendíamos. Claro. Yo no entendía. Yo realmente cuando leo la noticia de que fallece María Belén, me imaginaba, como te dije, que ella estaba tal vez con dificultades, con heridas, con daño irreversible, pero no, que había estado 9 años en estado vegetativo. Claro. La magnitud del daño fue tremenda. Sí. Adriana nos contaba que María Belén viajaba en la parte de la mitad para atrás del colectivo. Sí. Por eso sobrevivió, entre comillas. Y acá voy a contar algo que por ahí es un poco fuerte, pero para que tomen dimensión de los golpes que recibió esa persona, que recibió Belén, de los traumatismos, de por qué las quebraduras, por qué tan grave los golpes, porque María Belén, de viajar, digamos, de la mitad para atrás de la unidad, a María Belén, el cuerpo de María Belén, cuando los bomberos, cuando las personas la rescatan,
la sacan de entre medio de los intestinos del chofer del colectivo. Claro. O sea que estaba... Terminó incrustada. Tremendo, imagínate el nivel de golpe Sí. que recibió el cuerpo de Belén. Todo esto nos hace obviamente pensar a todos los que leímos la noticia ese día, a todos los que seguimos las noticias de ese día, que hay cosas que van más allá del título y hay vidas que cambiaron para siempre de verdad, y esto no es una forma de decir, esto no es una metáfora, esto no quedó en las víctimas fatales de ese día, que fueron 13, en los heridos. Son secuelas que van a quedar para siempre. Fue una tragedia que a todos nos paralizó, a todos nos tocó de alguna forma, de otra, a todos nos hizo detenernos y reflexionar. Vivíamos en una vorágine muy alta donde viajar, llegar a destino, llegar al trabajo, llegar a ese lugar al que pensábamos, era el único objetivo y estábamos dispuestos a todo. A cualquier costo. A cualquier costo, por eso hacíamos hincapié, ¿no? En que yo creo que de ahí estuvo el mayor clic que hicimos como sociedad. No solo que reclamamos siempre justicia y lo seguimos haciendo, pero desde ese momento con mayor fervor, lo que nos corresponde a nosotros como usuario de cualquier servicio público, como es el transporte de pasajeros, pero además también a detenernos y decir, si yo no puedo subir este colectivo porque está estallado, porque no se puede más, y tengo que esperar al siguiente, hay que hacerlo, hay que tomarnos esa pausa, hay que reflexionar un poco más, hay que valorar un poco más los momentos, la vida, y ese fue el mayor cambio social que nosotros notamos después de esta tragedia. Y historias como esta, lamentablemente, tuvieron que ocurrir para que todos nosotros pensemos en esa situación. Hasta el momento nadie había analizado el riesgo tan grande que se corría. Una tragedia como la de Monticas nos hizo pensar y detenernos a todos. Y pasaron 9 años y seguimos teniéndolo presente, pero hay familias que mucho más. Una de ellas es la de familia de María Belén, que hasta el día de ese 12 de julio tuvo que padecer esas secuelas y continuar con una vida completamente atípica después de lo que fue ese febrero de 2017. Así es, una marca que quedó y que queda para siempre. Ese 12 de julio que Belén finalmente, que su alma puede descansar en paz, tras estar encerrada en ese cuerpo que se fue deteriorando con los años, que como dijiste vos, fue sostenido con tanto amor, pero que tenía que irse de este mundo porque ya realmente no era vida para nadie. Y acá lo que nos decía Adriana, ella nos decía desde que María Belén falleció, definitivamente, yo no sé dónde está. Claro. No sé dónde está, porque está esa incertidumbre, ¿no? Ella me dice, ella fue la única que quedó así, claro, en ese estado. Claro. Y me imagino lo que debe pensar ella, ¿no? Y tampoco lo que hay y lo que está es la justicia, Meli. Claro. Es la justicia. Adriana, en el año 2024, cuando finalmente se cierra la causa, cobró 900.000 pesos. Y vos me decís, ¿en concepto de qué? Ni De los daños causados. Claro, ¿no? ¿La vida de María Belén valía 900.000 pesos? No, por supuesto que no. Es una risa, realmente es una risa, y es tremendo que sigamos, como te digo, lamentando víctimas, porque María Belén era una víctima de la tragedia de Monticas, y que no haya justicia. Claro. Que no haya culpables, que no haya responsables. Sí, ni bien ocurrió el accidente, le sacaron la concesión a la empresa y disfrazaron los colectivos con otro cartel, con otra marca, con otro nombre, pero el servicio sigue siendo el mismo, Meli. Claro. Es el mismo. Acá lo que cambia es la mentalidad de las personas que se suben. Es el hecho de decir, bueno, llego un poquito más tarde, y sí, prefiero llegar tarde a no llegar. Claro. Porque es real. Sí. Es real. Uno piensa todo. Yo misma, y a veces cuando no uso tanto colectivo, antes sí, permanentemente, cuando me subo a un colectivo, yo me siento siempre de la mitad para atrás. Claro. ¿Pero por qué? Porque después de que pasó eso, uno sabe que las personas que viajaban detrás, imagínate
tener que viajar con esa presión de decir en cualquier momento esto puede chocar, esto puede explotar, cualquier cosa. Pero aparte de cómo nos generó a todos un nivel de miedo e incertidumbre después de esto, por eso te digo, fue muy grande el cambio de paradigma que ocurrió después de ese 2017. Todos de verdad sentimos esto nos pudo tocar a cualquiera y con ese temor convivimos hasta el día de hoy. Y si no hay justicia, esto se alimenta también y se acrecienta. Y es triste y es te genera mucha impotencia también el pensar en que realmente la justicia finalmente no acompañó a estas víctimas. Pero es la situación actual. Para nosotras fue muy importante hablar con Adriana, con esta familia, y conocer un poco el detrás de la causa, ¿no? Que si bien es como ella decía, estaba muy agradecida en su momento también de que la provincia se haya hecho cargo de todos estos gastos, porque imagínate a todo este nivel de complicaciones durante 9 años, sumarle la inquietud económica hubiese sido realmente un infierno. No se puede sostener, no se hubiese podido sostener, por eso te digo, más allá de que Adriana agradezca esta ayuda económica, que no es una ayuda, es lo que corresponde. Es un deber, es lo que le deben a esa gente, lo que le deben a esa familia, y que después te den 900.000 pesos. Sí. Es una burla. Es indignante. Es una risa. Por eso nos quedamos con la historia, con la parte humana, como siempre hablamos en esta columna, de todo ese amor, de toda esa perseverancia, esa esperanza que le puso esa familia, porque si hay algo que es lo último que se pierde, así dicen, es la esperanza, y ellos la tuvieron hasta el último minuto, hasta el día que Belén finalmente cerró los ojos y voló, como un pájaro libre que era, que así la definían. Hasta ese día esa familia estuvo en pie ahí acompañando, con todo lo que necesitaban, con todo lo que pedían. Ellos buscaron por todos lados. Hasta en un momento la parte espiritual le dije a Adriana, ¿averiguaron algo? ¿Tiene algún significado? Algo. Claro, buscaron todo. Buscaron todo y supuestamente María Belén tenía que pagar por otras almas. Todas las respuestas buscaron. Y bueno, obviamente no la encontraron. Nadie sabe, nadie entiende. Lo que sí sabemos es que, bueno, lamentablemente ese día una decisión lo cambió todo. Y la otra cara de la moneda, perdón, como vos decías, era esto, ¿no? Que a nosotros nos queda como espectadores de esta historia, para todo este sufrimiento, y la justicia no acompaña. Y eso te genera todo este sabor amargo, que es el resultado de una tragedia tan grande y sin precedentes. La tragedia vial más grande de la provincia no tuvo justicia. No tuvo justicia. El dolor sigue, la herida sigue abierta. Sigue abierta. Nadie le va a devolver a la familia la vida, en este caso de Belén, ni de los demás fallecidos. Pero la justicia te puede dar un poquito, un mínimo de alivio y de decir, bueno, esto no va a volver a pasar. Esto no va a volver a pasar, o que la vida de mi hija haya servido para salvar otras vidas, pero no, eso está completamente cerrado. Ausente. Así es. Así que bueno, Meli, yo aprovecho para agradecer a Adriana profundamente, porque nosotros fuimos a verla a ella a días de la muerte de María Belén. Sí. Habían pasado muy pocos días. Ella me dijo, yo jamás hice una nota, yo no le di notas a nadie. Pero nos recibió con todo el cariño y con todo el amor, porque nosotros le dijimos, nosotros queremos contar la historia desde el amor, desde el lado humano, no desde el morbo, del amarillismo. No hacemos eso, no nos gusta, no nos interesa. Así que bueno, le mandamos un beso grande a Adriana, a su familia, que nos recibieron súper bien. Y bueno, nada, esperemos que estas cosas no vuelvan a ocurrir, que la justicia algún día aparezca. Tal cual. De alguna forma, no sé de qué forma, pero de alguna. Y nada, seamos conscientes de lo que hacemos, como dijimos antes. Del valor de nuestra vida. Así es. De nuestra rutina, y a detenernos un poco más y no vivir tan en esta vorágine de la corrida diaria. Y de que nos lleven a donde quieren, porque no, nuestra vida vale y hay que cuidarla. Tal cual. Gracias, Adriana, por recibirnos con tanto cariño, y a toda la familia.
Un beso enorme y gracias a vos, Santo, por ser la productora de esta historia, una nueva historia. Después de Monticas, Esta vida en pausa, y fue la historia de María Belén, a quien también, bueno, a toda su familia le mandamos un cariño muy, muy grande. Gracias, Meli. Habrá que declararse